constitucional y vamos a empezar hablando sobre lo que avanzamos ayer, sobre lo que es la necesidad de un sistema de control constitucional. Ayer veíamos la principal característica que tiene la Constitución es su supremacía. Y al ser su supremacía, su característica más importante, que la diferencia de las demás normas, por las mismas razones que hemos visto ayer, su origen, su contenido, por ser una declaración de derechos, por ser la fuente de la razón de validez del derecho restante, por su connotación política, por la expresión de un programa de vida que adquiere una sociedad. Por todas esas características tiene esa peculiaridad especial que no tiene ninguna otra ley. Y al mismo tiempo, esta característica importante, fundamental, hace que el sistema jurídico funcione en la lógica de un sistema de grados y jerarquías, ¿no es cierto? Los reglamentos más básicos se basan en los decretos se basan en las leyes, y las leyes se basan en su contenido material y en su forma o razón de validez, en su forma de construcción, en la constitución política de un Estado. Y viceversa. En la Constitución están las bases tanto materiales como formales, las bases que dan al contenido sustancial, pero también a la forma como se construyen las leyes, y de las leyes se desprenden los reglamentos, y de los reglamentos las disposiciones inferiores. Todo esto dentro de los diferentes sistemas de organización que tienen los estados. Esta lógica graficada en una pirámide por Karl Merkel, lo que todos conocemos como la pirámide de Kelsen, es la que permite, ¿no es cierto?, considerar al sistema jurídico, al sistema legal, como un sistema de normas válidos. ¿Por qué? Porque hay una gradación entre las normas, porque hay un sistema de orden entre las normas superiores y las normas inferiores, y todo esto reside en el texto constitucional. La supremacía de la Constitución, a la que le hemos dedicado casi toda la clase del día de ayer, es su característica más importante. Ahora bien, desde el inicio del desarrollo de las constituciones modernas, las constituciones como límite al ejercicio del poder, las constituciones como límite al autoritarismo, las constituciones como sistemas de frenos y contrapesos que proponen un Estado de Derecho, que proponen una institucionalidad monárquica constitucional primero y después una institucionalidad republicana, que plantean una forma de gobierno donde se crean derechos y libertades por una parte, con cláusula abierta de derechos, y restricciones para el poder a través del sistema de potestades regladas. En esa lógica, en ese sistema, en esa forma de entendimiento, es fundamental, ¿no es cierto?, que exista un mecanismo, un sistema que permita el control de esa situación, de esa característica de supremacía de la Constitución, y desde el surgimiento mismo de los sistemas constitucionales, desde la primera Constitución que estudiamos en la historia, ¿no es cierto?, a la que nos hemos referido ya una infinidad de veces, la Carta Magna del año 1215 del monarca Juan Sin Tierra, desde esta Constitución que ya contemplaba un mecanismo de defensa de su carácter supremo, de su carácter vinculante, de su carácter obligatorio. Todas las demás constituciones y todos los sistemas constitucionales que se van a desarrollar en el mundo conllevan la posibilidad llevan intrínseca, diremos, la necesidad de contar con un sistema de control constitucional. Es decir, se necesita un mecanismo para controlar esa característica fundamental, esa característica suprema que tiene el texto constitucional. Y esto tiene dos cariz, esta necesidad tiene dos cariz, o dos etapas, diremos. En un principio, las constituciones se las entendía como normas de espíritu objetivado. ¿Qué quiero decir eso? Es una frase del profesor Néstor Pedro Sabas. Constituciones estatuas, constituciones de piedra, constituciones que no aceptan una interpretación diferente que la del tenor semántico de su texto, ¿no es cierto? La interpretación semántica, lo que quiere decir específicamente con los términos expresados. Esta forma de constituciones no vivientes, de constituciones estatuas, de constituciones testamento, como se llamaban,
los diferentes nombres que les ha dado la doctrina, necesitaban un sistema de control constitucional para mantener la supremacía de esta forma de concebir a la Constitución, para que sojuzguen, para que sometan al resto de los textos legales, ¿no es cierto?, en base al espíritu sagrado, inamovible, casi sacrosanto, testamentario que tenga el texto constitucional. Pero con la evolución del tiempo surge en el constitucionalismo, y esto es lo más importante, la lógica de la visión de una constitución viviente, ¿no? Nuestro rector, el profesor José Luis Gutiérrez Sardán, se refiere a la constitución viviente como a la constitución para la vida. Una constitución para la vida es una constitución que no es una estatua, que no es un texto escrito en piedra, que no es un testamento, sino por el contrario, es un texto que puede tener diferentes acepciones, diferentes conceptualizaciones, diferentes elementos que hacen, obviamente, un carácter o que le dan un carácter más flexible al texto constitucional. Esta visión de constitución viviente, además de necesitar un sistema de protección de la supremacía de la Constitución, de que nada la contradiga, mucho más si estamos hablando de una visión pro derechos, de que nadie vaya en contra de la Constitución, adicionalmente necesita de un intérprete, necesita de una autoridad, necesita de un sistema, necesita de un tribunal o una instancia política o jurisdiccional que cumple esa labor de encaminar a la Constitución por la vía que el sentido y la sociedad le dan. Vimos con ustedes un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar, que viene también del profesor Néstor Sauers, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, cuando hace 30 años, 25, 30 años se planteó una acción contra la homosexualidad, una corte de justicia, aquí no hay tribunal constitucional, estamos hablando de las cortes de los juzgados, los distritos, las cortes de distritos de apelación y las cortes supremas estaduales. La Corte Suprema de un estado, el estado de Illinois, determinó una situación sobre la homosexualidad. Determinó concretamente que si dos personas del mismo sexo mantenían relaciones sexuales en intimidad y aislamiento, estaban violando principios que hacían a la familia y la estabilidad y la decencia que estaban inmersos en la Constitución norteamericana. 25 años después o 30 años después de estas alturas, el razonamiento fue totalmente diferente. El razonamiento fue de esa misma corte, de ese mismo control de constitucionalidad. El razonamiento fue que el hecho que dos personas del mismo sexo mantengan relaciones sexuales en intimidad y aislamiento, no solamente que no viola los principios de la familia, la decencia y el decoro reconocidos en la segunda enmienda de la Constitución, sino que se convierten en un derecho que las personas lo tienen en base a la libertad que el Estado norteamericano consagra. ¿Qué fue lo que pasó? Esta Corte interpretó una Constitución que no se ha modificado, interpretó una Constitución que es una de las más rígidas e inamovibles del mundo, como la Constitución norteamericana, y la interpretó de tal manera que hizo una lectura de la realidad social que se vivía. La realidad social que se vivía hace 25, 30 años en una realidad de desconocimiento, de maltrato, de exclusión de las diferentes diversidades, y entre ellas las diversidades sexuales. Pero 25 años después la figura cambia y se viven tiempos de inclusión, tiempos en los que la lógica del derecho y la apertura de los derechos humanos es más bien para concebir a todos como iguales y generar un marco de aceptación colectiva dentro de la sociedad. Y esa misma Corte hace una interpretación del mismo texto constitucional. La Constitución americana no ha cambiado, mucho menos en sus 9 primeras enmiendas, que son su Bill of Rights, su tabla de derechos, saben eso ustedes, pero ha cambiado de alguna manera la sociedad y con ella ha cambiado la Constitución. Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado que
los estados que no conllevan la posibilidad del aborto, la interrupción legal del embarazo, no pueden aplicarla. Y mucha gente se ha movido incluso a otros estados y existe un gran rechazo a esa visión, diríamos un poco conservadora, que ha recopilado todavía la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y yo les puedo asegurar que si no es de aquí a 2, será 5, quizá 10 años, pero con toda seguridad la interrupción legal del embarazo ha de ser un derecho consagrado en toda la Unión Americana. Y los análisis que se hagan en base a la Constitución y demás situaciones, con los cambios políticos y sociales que se dan, han de también cambiar. Por lo tanto, cuando entendemos que concebimos una constitución viviente, una constitución que da respuestas a la sociedad, no estamos hablando no solamente de un sistema de controlar la supremacía de la Constitución, no nos interesa solamente controlar la supremacía de la Constitución, sino de tener adicionalmente, como decía Sagües, una especie de poder constituyente prolongado en el tiempo, que escuchando lo que las realidades sociales de los estados necesiten, actúe en consecuencia. Esta es una visión todavía en desarrollo. Ustedes saben, en el mundo del derecho hay muchas cosas que se inventan y hay muchas cosas que no tienen todavía respuestas, como en cualquiera de las ciencias, ¿no es cierto? Y todavía no hay una respuesta y hay un gran debate, principalmente en las universidades europeas, sobre el entendimiento de la Constitución. ¿Hasta qué punto se puede entender la Constitución como una Constitución, digamos, entre comillas, solamente entre comillas, flexible en cuanto a su interpretación? Una Constitución que dé respuesta. ¿Y hasta cuándo y hasta dónde se puede jalar esa línea, ¿no es cierto?, en función a lo que ocurre en una sociedad, y hasta cuándo se debe respetar el carácter semántico, la mente, la idea y el sentido de la Constitución en cuanto se hace un trabajo interpretativo. Pero bueno, en el pasado, en la evolución histórica de los sistemas de control constitucional, no había todavía este debate. Les reitero, las constituciones eran consideradas como estatuas, eran constituciones no vivientes, eran constituciones que tenían que mantenerse inamovibles, inalterables, que no tenían que tener ninguna situación que les genere alteración. Y obviamente la relación o la función de los órganos de control de constitucionalidad no era pues interpretar la Constitución para dar respuestas a la sociedad que necesitaban en determinado momento. Su razón de ser era exclusivamente mantener su carácter supremo, mantener su inalterabilidad. Y esto surgió sobre todo en función a la parte dogmática de la Constitución, a la parte que conlleva las declaraciones de derechos. Y la evolución histórica de las constituciones, a lo que ya vimos, pero ahora lo vamos a ver con más profundidad, está marcada por 3 grandes sistemas de control constitucional en la historia de la humanidad. El primero es el sistema de control constitucional a cargo de un órgano político, es decir, el mismo órgano político que crea la norma y que ha tenido una participación en la creación de la Constitución, es quien ha de controlar la supremacía de la Constitución, ¿no? La facultad, diríamos, interpretativa de un órgano de control. El sistema de control constitucional a cargo de un órgano político surge cuando surgen las constituciones. Su antecedente más inmediato está en la Carta Magna, donde se crea un consejo especial de 25 varones que iban a precautelar la subsunción, diremos, de la conducta del monarca Juan Sin Tierra y todos sus herederos. La Carta Magna sigue siendo casi 900 años después, sigue siendo una ley constitucional en Inglaterra. Este Consejo de Varones iba a controlar la supremacía de la Constitución, iba a controlar el cumplimiento de todos aquellos derechos que el monarca había concedido a sus súbditos. Pero su forma ya más política, más institucional, más desarrollada, surge en Francia. En Francia, después de la Revolución del año 1789, la toma de la Bastilla, el 14 de julio, y finalmente la adopción del nuevo sistema republicano, se van a dictar 3 constituciones. La más importante, la Constitución Rousseauiana, como lo llama la historia, la Constitución del año 1791. Y en 1791, el genio de Rousseau
creó, y Sieyès, Rousseau y Sieyès son los que alimentaron esta idea, un Senado conservador, una especie de cámara superpoderosa, protectora del Estado, protectora de la sociedad, una especie, y lo dice, lo reconoce Simón Bolívar, lo saca Simón Bolívar para sí, una especie de aerópago griego, ¿no es cierto?, conformado por los más grandes sabios para precautelar la supremacía del texto constitucional, entre otras funciones, conceder grandes honores, declarar el oprobio de algunas personas, proteger al Estado. Eran de alguna manera los sacerdotes jurídicos, así lo llamó Simón Bolívar en el discurso de presentación de la Constitución bolivariana, porque ya vamos a ver en la parte boliviana, Simón Bolívar prácticamente trae de Francia este sistema y lo pone en una tercera cámara legislativa cuyas funciones eran también la de precautelar la supremacía de la Constitución. Eran los sacerdotes del Estado, los sacerdotes jurídicos, las máximas autoridades. Pero bueno, en el pasar del tiempo, ya en la instalación de la Quinta República en Francia, se vieron pues las grandes contradicciones, ¿no es cierto? Y la más grande contradicción está en que es justamente de los órganos políticos de los que hay que cuidar la supremacía del texto constitucional. Quienes tienden a violar el texto constitucional no son los ciudadanos, no son los jueces, no son otras autoridades que no sean los políticos. Y los políticos están haciendo la ley en el órgano legislativo, esa es su función, por eso se llama legislativo, y están en el órgano ejecutivo, ejecutando la ley, por eso se llama órgano ejecutivo. Entonces, es de ellos de los que hay que cuidar la supremacía de la Constitución. Ellos son los que tienen cierta tendencia a violar la Constitución. Vamos a volver con mucho detalle en el caso de Bolivia, pero yo les adelanto de que en Bolivia, desde la Constitución bolivariana del año 1826, que crea la Cámara de los Censores, 20 censores que además eran vitalicios y que tenían un gran poder moral, que eran un remedio de este Senado conservador francés, ¿no es cierto?, de esta lógica rousseauiana de tener unos árbitros supremos y superiores basados en lo que eran los censores romanos, basados en lo que eran el aerópago griego, introdujo una cámara y un mecanismo que en los hechos no llegó a funcionar. La Constitución bolivariana cae en la invasión de Gamarra en el Tratado de Piquis apenas 2 años después de su puesta en vigencia y no tiene mayor desarrollo. Pero en la doctrina constitucional boliviana se mantiene hasta el día de hoy, y escúcheme bien, una potestad interpretativa política del texto constitucional. Y les digo hasta el día de hoy porque incluso en nuestro texto constitucional existe una disposición, no en el texto constitucional, en la ley 027 exactamente, existe una disposición que nos habla de la potestad interpretativa que tiene el Congreso Nacional, en nuestro caso llamado la Asamblea Legislativa Plurinacional. La anterior Constitución, la Constitución del año 1967, pese a que establecía un sistema de control difuso de constitucionalidad, tenía un artículo específico, el artículo 234, que decía que era potestad del Congreso Nacional, el distinto Congreso Nacional, dictar leyes interpretativas de la Constitución, las cuales no podían ser vetadas y necesitaban 2/3 para su aprobación. Esa Constitución fue abrogada por la Constitución del 2009 y en la mente y en el sentido de lo que marca las facultades de interpretación que tiene el Tribunal Constitucional, el artículo 4, en el primer inciso del artículo 4 de la ley del Código Procesal Constitucional, la ley 254, perdón, yo creo que les mencioné la ley 212, la ley 254, el Código Procesal Constitucional establece que la potestad interpretativa de las normas reside en el Tribunal Constitucional Plurinacional, como se denomina nuestro Tribunal Constitucional, sin perjuicio, dice, revisen el artículo 4 de la ley 027, sin perjuicio de la potestad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ese principio que surgió
en la tradición constitucional, nunca se ha usado hasta el momento, debería analizarse, debería desarrollarse quizá por una línea jurisprudencial, o quizá los mismos legisladores deberían usarlos de mejor manera. Nunca se ha usado, pese a diferentes conflictos que han habido y que siguen habiendo hasta el día de hoy entre el Tribunal Constitucional y los otros órganos del poder político, pero existe un mecanismo, ¿no es cierto?, de interpretación a cargo del órgano político que se ha reservado siguiendo una larga tradición constitucional en nuestro país. Sin embargo, Carl Loewenstein lo dijo de manera muy clara, ¿no es cierto? El darles a los políticos el cuidado de la supremacía de la Constitución es como darles a los conejos el cuidado del jardín. Esa es una analogía que es muy utilizada en la ciencia del derecho y que es muy, muy correcta. Vale la pena aplicarla, razonarla y aplicarla. Obviamente, los conejos se lo van a comer el jardín y obviamente los políticos la van a violar a la Constitución y no van a generar un sistema que les permita, obviamente, el respeto y mucho menos la defensa del texto constitucional. Por eso es que en el devenir de la historia, el sistema de control constitucional a cargo de un órgano político es prácticamente o casi una categoría histórica. Muy pocos países, ¿no es cierto? Justamente los países que pueden ser catalogados con ciertas tendencias autoritarias, que no tienen una institucionalidad republicana desarrollada, en el caso de Cuba, en el caso de, por ejemplo, la República Centroafricana, el caso de Corea del Norte, que tienen un sistema constitucional muy despótico, mantienen esta función. El poder se concentra y no se desconcentra. Cuando la lógica de la institucionalidad republicana, el Estado de Derecho, la vigencia plena de la democracia, el avance del Estado, marca más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? Marca el expandir el poder, el distribuir el poder, el que cada vez los elementos que hacen al Estado republicano, la alternabilidad, ¿no es cierto?, la vigencia plena de los derechos, los sistemas de frenos y contrapesos pesen cada vez más. Frenos y contrapesos pesen, valga la tautología. Por lo tanto, se va a dar paso al segundo sistema de control constitucional que actualmente existe en el mundo. Existen muchos países, entre ellos Estados Unidos, la República Argentina, y como vamos a ver, compartiendo con el sistema de control concentrado, existen también en otros países latinoamericanos. Nos referimos al sistema de control constitucional difuso, al sistema difuso de control constitucional, que es el que le encarga a los jueces, al órgano judicial, la protección de la supremacía de la Constitución. Y este sistema surge en los Estados Unidos, surge no a través de una decisión política, sino surge a través de una decisión de avanzada en uno de los casos más famosos estudiados hasta el día de hoy en la jurisprudencia americana, debidos al célebre juez John Marshall, que no era abogado y que fue presidente de la Corte Suprema en la infancia de la nación americana, de los Estados Unidos de América. El año 1803, al discutir un caso de unos jueces, han visto ustedes, hemos visto incluso un video, ¿no es cierto? Conocen la historia. Unos jueces que pretendían su nombramiento, que habían sido nombrados por el gobierno de Adams, cuando Thomas Jefferson ya era presidente, que no quiso reconocer sus nombramientos, ¿no es cierto? Y bueno, ellos acuden ante la Corte Suprema y demuestran la legalidad de su nombramiento. James Madison, que era el secretario de Estado del gobierno de Thomas Jefferson, les niega y les dice: nosotros no vamos a cumplir esta situación, no vamos a cumplir, aunque se estaba claro y estaba demostrado que había una obligación legal de cumplir, porque había una norma que le facultaba al anterior gobierno el nombrar a estos jueces. Y por mucho de que haya habido un cambio de gobierno, ¿no es cierto?, los cambios de gobierno como los que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, esa situación debería ser cumplida, debería ser respetada. Y Marbury y sus compañeros deberían acceder a sus cargos en el Distrito de Columbia. La respuesta del juez fue excepcional. Tenían que ordenar la incorporación de estos jueces. Eso era lo que correspondía en derecho, pero eso los hubiera puesto frente al gobierno de Thomas Jefferson. No podían violar la norma directamente. ¿Pero qué hicieron? Hicieron el juicio de constitucionalidad de esa norma. Por primera vez en la historia de la humanidad dijeron: veremos qué dice la norma.
veremos si la norma del año 1791, una norma muy antigua, está de acuerdo, ¿no es cierto?, con el texto constitucional, con la Constitución del año 1787. Y ellos, haciendo el test de constitucionalidad por primera vez, encuentran que esa norma que había facilitado al presidente Quincy Adams el nombramiento de esos jueces no estaba de acuerdo a la Constitución. Y por primera vez en la historia de la humanidad, un juez, una Corte Suprema, le dice al órgano ejecutivo: esta norma no la voy a aplicar porque no está de acuerdo a la Constitución. Es decir, no fue una concesión, no fue una base teórica, no se creó como en Austria un Tribunal de Garantías Constitucionales, o como en Alemania el Tribunal Constitucional en 1951, o como en España en diciembre de 1978. No se crearon sistemas, sino se los arrancaron los sistemas. Obviamente, en el fondo, fallaron a favor del presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, Thomas Jefferson, porque él no quería que se posesione, y al ser inconstitucional la norma, no había forma de posesionarlos. Pero el costo que pagó ese gobierno fue extremadamente alto. Los jueces habían empezado por la vía de la jurisprudencia en la infancia de la nación americana a conseguir para sí el derecho de decir qué norma es constitucional y qué norma no es constitucional. Este gran avance fue aceptado finalmente por el poder político. Hubieron 2 o 3 casos posteriores, igual de la corte del chef Marshall, que acentuaron frente a un poder legislativo, frente a un poder ejecutivo renuente a que los jueces le digan qué está bien y qué está mal. Pero finalmente la sobriedad, la potencia y la necesidad, por eso el primer punto que está en nuestra lámina, la necesidad de un sistema de control constitucional, forzó que esta situación sea finalmente aprobada. Y se aprobó bajo 3 condiciones, las 3 condiciones claves que permiten funcionar el sistema de control concentrado de constitución, el control difuso de constitucionalidad, que no está presente para nada en el sistema de control concentrado, como vamos a ver más adelante. La primera condición es de que los jueces no se pronuncian de oficio. Es decir, el juez no es una autoridad política, y eso es muy importante en la función jurisdiccional. Un juez tiene que estar sometido solamente a la Constitución y a la ley, y debe hablar solamente por sus fallos. Los fallos son la voz de los jueces. Es muy raro en otros países ni siquiera saber o conocer quién es el presidente del Tribunal Constitucional, quién es el presidente de la Corte Suprema, porque estas autoridades no son autoridades políticas, no son autoridades visibles, son autoridades que tienen que hacerse conocer por sus fallos. Su labor es una labor de gabinete, no es una labor de palestra política. En Bolivia hemos hecho un cambio importante en la administración de justicia, pero posiblemente un cambio erróneo a través del voto popular, porque hemos generado una serie de situaciones que son controversiales y de las cuales estamos viviendo hasta el día de hoy. Sus consecuencias negativas estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero obviamente el derecho es una ciencia, y como ciencia no somos los primeros, tampoco los únicos que han probado este sistema de elección. Recientemente lo han hecho los mexicanos para 1000 y tantos jueces, ¿no es cierto?, mucho más grande su reforma que la nuestra. Nosotros elegimos 26, ellos eligen casi 2000. Pero bueno, el derecho es una ciencia también, y como la ciencia a veces se equivoca, a veces triunfa. A veces se encuentra la cura, ¿no es cierto?, y a veces no encuentra la cura. A veces se encuentra una vacuna y a veces no la encuentra la vacuna. El derecho es una ciencia, y como ciencia descubre nuevas cosas todos los días. Esas cosas puede ser que funcionen, pero puede ser también que no funcionen, y ahí está el tema nuestro. Pero cierro ese paréntesis y vuelvo a lo que estaba hablando. La primera condición es que no se pronuncian de oficio. Solamente cuando un caso en el que el juicio de una norma del juicio de una norma puede depender un fallo que se emita, solamente en ese caso es que el juez puede tomarse la atribución de hacer el test de constitucionalidad, es decir, esta norma es constitucional o no es constitucional en relación a este caso, en relación a este caso concreto, al caso concreto que estoy trabajando, que estoy aplicando. ¿Me entienden? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que los jueces mutis, si es que no llega un caso concreto a su despacho. La
segunda condición es de que el fallo de inconstitucionalidad que pudieran hacer en realidad es un fallo de inaplicabilidad, porque no tiene efecto erga omnes, no tiene efecto genérico, no se aplica para todos. No es que un juez ha dictaminado que una ley es inconstitucional y todos los jueces tienen que seguir ese mismo criterio, como es en el sistema de control concentrado de constitucionalidad, porque su nombre lo dice, ¿no? Control concentrado. Se concentra el cuidado de la supremacía de la Constitución. Estamos hablando de que un juez puede tener un criterio y puede decir, esta norma constitucional, esta norma inferior de la Constitución es contraria a la Constitución, no guarda relación con la Constitución, y un juzgado de lado en un caso similar o parcialmente similar puede tener un criterio diferente. Puede tener el criterio de que esa norma inferior está de acuerdo a la Constitución y no viola la Constitución. El efecto, ¿no es cierto?, es interpartes. La inaplicabilidad es interpartes. No tiene el denominado efecto para todos o el denominado efecto erga omnes. Y la tercera condición, también muy importante, trascendental, es la de que los jueces, por la esencia y la naturaleza de que no son autoridades políticas, no ingresan al juicio de los temas políticos, lo que en inglés se llaman las politic questions. La declaración de un estado de sitio, la declaración de un estado de emergencia, la declaración de zona de guerra. No nos olvidemos que después del fallo del juez Marshall y en pleno sistema de control difuso de constitucionalidad, a partir del año 1861 se vivió en los Estados Unidos una tremenda guerra civil, ¿no es cierto?, donde han muerto más americanos de lo que han muerto en la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil entre el ejército federal y el ejército confederado del sur, durante la presidencia del presidente Lincoln, Abraham Lincoln, ha sido el enfrentamiento, la situación fratricida más grande que han vivido. Y en esas circunstancias los jueces estaban hablando de situaciones políticas y no se introducían. Qué bueno sería si tuviéramos también esa cláusula en Bolivia, en el sistema de control concentrado, ¿no es cierto?, que los jueces no se inmiscuyan en los temas políticos, las politics questions. Bajo esas tres condiciones surge finalmente y se desarrolla y gana terreno rápidamente en el constitucionalismo mundial. Desde los Estados Unidos pasa a Europa y ha de pasar poco a poco a los países latinoamericanos. En nuestro país, a partir del año 1851, en la Constitución, y eso lo vamos a ver en la clase pertinente, en la Constitución de Manuel Isidoro Belzu, como dicen los constituyentes entonces, sin que se enterara mucho el presidente Belzu, justamente por esta negativa a compartir el poder, introdujeron la cláusula que finalmente se ha de mantener en nuestra Constitución bajo diferentes matices, bajo diferentes características, hasta la Constitución del 67. La Constitución es la norma fundamental del Estado, los jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes y a estas con preferencia a cualquier otra resolución. Esa lógica que es el sistema de control difuso de constitucionalidad en una frase, dicho en una frase, ha de ingresar al texto constitucional y como ingresa a Bolivia en 1851, mucho antes, ya en la década de 1820-30, ha de irradiarse por las constituciones. En 1835 llega la Constitución de Yucatán, que es una, 1831, perdón, la Constitución mexicana que organiza, ¿no es cierto?, el Estado después de la contienda de la Revolución Agraria Mexicana. Hoy en día el sistema de control difuso es un sistema que tiene preeminencia, que existe. Hay países como Estados Unidos, como la Argentina, hay países como Chile que tienen un sistema mixto, vamos a ver más adelante los sistemas mixtos. Para un control previo utilizan el Tribunal Constitucional concentrado, para un control posterior utilizan el sistema difuso. Pero es, diríamos, el sistema más extendido y con más vigencia que ha tenido, y no es una experiencia políticamente superada, es un hecho que ha existido y que existe, ¿no?, a diferencia del sistema de control político. Pero finalmente llegamos al que nos interesa, estimados doctores, doctoras, al sistema de control concentrado de constitucionalidad. Aquel que concentra. ¿Por qué se llama concentrado? Porque concentra en un solo órgano la protección y el cuidado de la supremacía de la Constitución. Y este órgano es denominado Tribunal Constitucional, Tribunal de Garantías Constitucionales, Corte Constitucional. Son órganos específicos creados, ¿no es cierto?,
por el mismo texto constitucional en base a la doctrina creada al respecto y que tienen una función específica, dividida en dos partes. La función de proteger la supremacía de la Constitución, protegiendo interpretativamente la Constitución y protegiendo los derechos humanos a través de los mecanismos que cada uno de los sistemas constitucionales de los países conlleve. Su idea nació gracias al genio de Hans Kelsen. Hans Kelsen en la década de 1920 y finalmente en 1927 pone en marcha el primer tribunal de garantías constitucionales para Austria. Imagínense, de aquí a 2 años se va a cumplir recién 100 años de los tribunales constitucionales en el mundo. Recién 100 años. Y hoy en día es el tema jurídico de mayor expansión en las universidades europeas. Es el tema jurídico de mayor trascendencia, de mayor importancia. Estamos hablando de un tema que conlleva y que mueve los hilos más profundos de la ciencia jurídica. Hace 100 años era muy difícil concebir, ¿no es cierto? Y más hace 150 años o hace 200 años, cuando se escribió el espíritu de las leyes en 1753 por el barón de Montesquieu, cuando se escribió el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, o la obra célebre que es el tercer estado del abate Manuel Sieyès, que son las 3 grandes obras que han ilustrado el Estado republicano, era pues un absurdo pensar, cuando se estaba dando todo el poder a la soberanía popular, que haya un grupo de jueces de 5, de 10, de 15, de unos cuantos jueces o autoridades específicas que tengan el poder de cercenar el texto constitucional, que tengan el poder de decir qué está bien y qué está mal, qué guarda relación con la Constitución y qué no guarda relación con la Constitución. Yo les dije, el derecho es una ciencia y los problemas surgen. Los problemas y las contradicciones de la lucha entre los poderes y la aceptación, la acción política de varios jueces hicieron que entre también en crisis el sistema difuso de control constitucional. Aquí en Bolivia tenemos, y lo vamos a ver, les voy a contar con ejemplos clarísimos, en la Constitución de 67, antes de la reforma de 1995, ejemplos clarísimos de este tipo de circunstancias donde el sistema de control difuso prácticamente no servía para nada. Y la ciencia del derecho siempre inventa nuevas cosas, ¿no es cierto? Y ha inventado el sistema de control concentrado de constitucionalidad, que ha generado a su vez nuevos problemas. El problema es quién controla al controlador de la Constitución. ¿Qué poder fáctico real tiene, y lo plantea el profesor Néstor Pedro Sauer en Teoría de la Constitución, un grupo de jueces que no son elegidos por el pueblo, en el caso de Bolivia sí son, pero el criterio de Sauer lo dice textualmente, que no son elegidos por el pueblo, pero que finalmente dicen qué norma está bien y qué norma está mal, y que interpretan la Constitución y que son el poder constituyente prolongado en el tiempo. ¿Cómo se controla al controlador de la Constitución? Y ahí surgen teorías, la guerra de las cortes, los choques de trenes. Pero hasta la fecha, y quizá lo estamos viviendo también esto en Bolivia, estimados doctores, doctoras, todavía la ciencia del derecho no ha encontrado la forma de controlar al controlador de la Constitución si vale la repetición. Saben ustedes, el derecho es una ciencia. La ciencia médica no ha encontrado todavía la cura para el SIDA. La ciencia aeroespacial no ha puesto nombre en Marte. La ciencia del derecho todavía no ha evolucionado a encontrar cuál es la fórmula para que conviva un sistema de control concentrado de constitucionalidad con sus grandes ventajas, sus grandes situaciones favorables, con un Estado republicano, un Estado de derecho, un Estado donde los límites al poder son o deben ser, un deber ser, no es un ser, es un deber ser, la característica fundamental. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, que puede tener fisonomía jurisdiccional o puede no tener fisonomía jurisdiccional, ojo, nosotros estamos acostumbrados a contener y ver un Tribunal Constitucional que dicta sentencias, que dicta fallos. Pero no todos los tribunales constitucionales son así. El Tribunal Constitucional de Chile, por ejemplo, es un tribunal que dicta declaraciones. No tiene una fisonomía judicial. Nosotros nos hemos acostumbrado, y en América Latina, por lo general, todos los países, lo vamos a ver cuando analicemos país por país, tienen esa fisonomía. Si no son tribunales constitucionales,
son cortes constitucionales, y si no son cortes constitucionales, son salas constitucionales, como en el caso de Costa Rica, por ejemplo. Es cierto que hay una sala constitucional. Recientemente veía ayer, creo que a un abogado, prestigioso abogado, el doctor Richter de Santa Cruz, que planteaba la eliminación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, y dejar solamente la Corte Suprema y crearle una sala constitucional al modelo costarricense, ¿no? La sala constitucional. Pero bueno, Costa Rica, la playa más lejana está a 3 horas de San José, ¿no? Entonces se puede tener una sola sala. En un país como el nuestro, en otros países es más difícil, ¿no? Y nunca hay que confundir el concepto con el defecto, ¿no? Porque nuestro sistema jurisdiccional de control constitucional no esté funcionando bien, lo vamos a eliminar, ¿no? El concepto es una cosa y el defecto es otra, y siempre hay que buscar esa identidad. Y en esa lógica, ¿cuál es la respuesta que ha dado a este gran problema que tienen los tribunales constitucionales, este gran problema del excesivo poder que tienen? La respuesta se lleva en una sola palabra: la meritocracia de las autoridades jurisdiccionales. Fíjense ustedes, empecemos por Alemania. Vamos a tomar 2 ejemplos solamente, quizá de los 2 más grandes tribunales constitucionales que existen en la historia de la humanidad, cuyo estudio les recomiendo. Para los que quieren ser científicos del derecho, ¿no es cierto? El resto estudien las sentencias constitucionales. Para los que queremos realmente conocer la base de nuestra ciencia, de dónde viene todo lo que conocemos, vivimos y aplicamos todos los días, es necesario profundizar en su estudio. En Alemania se aprobó un texto que fue un referente constitucional en la historia de la humanidad. No me refiero al Bundesverfassung, la ley fundamental de Bonn se llamó, del año 1948, 48-49. La ley fundamental de Bonn, que no es una constitución, que se debería convertir en una constitución cuando se reunificara Alemania, pero como funciona tan bien, nadie la cambió cuando se unieron los 6 Länders de la ex República Democrática Alemana a la ex República Federal de Alemania. Es una constitución base fundamental de lo que es el Estado social y democrático de derecho, que ha de dar más adelante luces al Estado constitucional de derecho. Esta constitución, surgida del desastre, de la desgracia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, surgida de esos shocks históricos tan grandes y tan tremendos que se dan a veces por los derramamientos de sangre en la historia de la humanidad, que quizá nos ha pasado a nosotros después de las arenas del Chaco en la Constitución Social de Bush de 1938, son a veces los elementos que anidan, ¿no es cierto?, generan la base para las grandes transformaciones. Y esta Constitución se hizo grande porque a los 2 años de entrada en vigencia, en abril del año 1951, creó su Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional alemán debe ser, sin duda, el Tribunal Constitucional más prestigioso del mundo. Y es el primer tribunal, no podía ser menos que el ser austriaco. Austria fue parte de Alemania en algún momento, y esta lógica, ¿no es cierto?, ha de tener una gran preeminencia sobre el derecho europeo. El Tribunal Constitucional alemán está formado por 16 magistrados. La mitad los elige el Parlamento y la mitad los elige la propia judicatura. Los requisitos son una alta moralidad y una categoría de juez profesional. La Academia Judicial Alemana es sin duda alguna la mejor academia judicial del mundo. En algún momento nosotros, en octubre del año 2010, si no recuerdo mal, en una visita a Alemania, cuando ya estaba en la Cámara de Diputados, planteamos un sistema de cooperación. Nos dieron un sistema de cooperación, lo que antes se llamaba una agencia de cooperación, GPZ se llamaba la GIS. Pero obviamente fue casi imposible hacernos entender con nuestros parlamentarios la importancia, porque había una lógica de no copiar nada, cuando los buenos ejemplos siempre hay que imitar. Y esta Academia Judicial Alemana tiene un periodo de formación de los abogados de más de 12 años. Y después hay un examen de oposición para que 8 miembros ingresen elegidos por el Parlamento o 8 miembros ingresen elegidos por la propia judicatura. Al final conforman 16 miembros.
llegan a esta instancia los más grandes, los más notables abogados, y llegan además con una edad, obviamente, que les ha dado para formarse como abogados, formarse como jueces, ¿no es cierto?, jueces profesionales, estar 12 años en el ejercicio y formarse para tribunales, para magistrados del Tribunal Constitucional, que es lo más elevado que existe, y dar un examen de oposición ante las mejores universidades alemanas, después de haber aprobado cursos especiales en esta academia. Obviamente la edad no llegan pues personas jóvenes, no llegan personas como deben llegar a determinados cargos, ¿no? A determinados cargos además que no son políticos, que se basan en la ciencia, la expertise. Llegan personas de 55 años, es llegar extremadamente joven a un cargo de estos. Por lo general se llega a 60, lleva 60 y algo, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, si ustedes alguna vez han visto, está también formada por 16 jueces, ¿no es cierto? Son 14 jueces, pero siempre existen 2 jueces ad hoc, y los jueces entran formados a la Corte, ¿no? Dentro de las formalidades hay un señor que sale y grita la CO y todo el mundo se para y entra. Y uno ve desfilar ahí el que tiene 65, 70 es el muchacho, ¿no? El de 65 años, el de 70 años es el más joven, es el junior de ese equipo. Porque obviamente la sabiduría y el conocimiento jurídico se da también con la experiencia. Y debe darse necesariamente con la experiencia, ¿no? Si una persona llega a un cargo judicial muy joven, del más alto nivel, ¿qué le queda después en su propia formación? Hay cosas que en la vida tienen que seguir su curso, tienen que seguir su razonabilidad. Y hay cosas y hay elementos que solamente el transcurso del tiempo logran dar. Y esto lo hicieron. Y lo mismo hicieron en España. En España, ustedes saben, España era la cenicienta de Europa. Era un país con un Producto Interno Bruto casi comparado a los países latinoamericanos, inferior a algunos países, inferior a Brasil, inferior a Argentina, en la década de los 60, la dictadura de Franco. Pero finalmente hay una especie de milagro, el milagro español, como el milagro surcoreano, ¿no? Y ese milagro se da a partir también de una constitución fundamental, la constitución del año 1978, la constitución que proviene del denominado Pacto de la Moncloa. Franco muere el 75, se da un proceso difícil, se repone la monarquía en su esplendor y se crea la Constitución de la Moncloa, una constitución que va a cumplir 50 años. Hoy día España es una de las primeras potencias, no las primeras potencias, pero es una potencia europea. Tiene 50 millones de habitantes y recibe 120 millones de turistas cada año. Es un monstruo, es excepcionalmente grande. Y esta constitución le ha traído eso, y le ha traído además la paz interna que tenían los reinos españoles, porque los reinos, y llamo en general, eran varios y siempre se disputaban, ¿no es cierto? Por eso Isabel la Católica era reina de Aragón, de Castilla y de las tierras coloniales y del mar Océano, porque eran de varias cosas. La Constitución del 78 ha hecho un poco lo que hace la Constitución del 2009 en Bolivia, ¿no? Unifica a la nación. Hoy día, más allá de todo lo que podamos analizar y criticar, no podemos negar que la nación boliviana es una nación profundamente unida. Hace 20 años en nuestro país habían cabildos en Santa Cruz, adoramos este departamento, pero hay que decir la verdad, habían cabildos en Santa Cruz donde habían millones de banderas verde, blanco, verde, y no había una bandera nacional. La bandera nacional, recuerdo, en el primer cabildo preautonómico que se dio, si no recuerdo mal, en el gobierno del presidente Mesa, tenía en una esquina la bandera boliviana, la roja, amarilla y verde. Habían titulares en los periódicos renombrados del día de hoy que hablaban, y ideas de opinión que hablaban del separatismo, de la constitución de un nuevo Estado, la construcción de un nuevo Estado. Estaba en riesgo la unidad nacional. Y si algo tiene el texto constitucional boliviano es de que ha generado ese marco de unidad. Eso pasó en España. Y el desarrollo de conflictos separatistas mucho más complejos como los que hemos tenido, ¿no es cierto? La comunidad catalana. Ahí tenemos hace algunos años nomás Puigdemont, el presidente de esa comunidad, que ahora está detenido, quiso revertir esa situación a través de un referéndum contra el Estado. Y obviamente un sistema monárquico, imagínense, todavía no estamos hablando de una república, España no es una república, es una monarquía constitucional. Hay un rey, el rey Felipe, y hay un presidente del gobierno. Es un sistema parlamentario moderno ultra avanzado, ultra desarrollado.
¿Cómo llega a ser esto España? ¿Cómo desarrolla esta institucionalidad? A través de la Constitución. La Constitución de la Moncloa es un texto pequeñito, creo que lo tengo, mañana se los voy a mostrar. La Constitución 78. Pero ¿qué es lo grande de esa Constitución? Su Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que ha construido y ha desarrollado de una manera excepcional y que ha solucionado los grandes conflictos, incluso existentes entre las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional Español entra en vigencia el 27 de diciembre del año 1978. Imagínense, la Constitución es de julio y el Tribunal Constitucional es de diciembre. La importancia del Tribunal Constitucional, más que probada. Está conformado por 12 magistrados elegidos de un sistema compartimentado, un sistema donde vienen los magistrados de varias fuentes. Y ese es el mejor sistema que se puede haber. Ahora que se está hablando de reformas de justicia y demás, me gustaría enviarles un textito que hicimos hace algunos años, cuando ya veíamos la crisis de este sistema de elección de autoridades judiciales. Un sistema para que se elijan de varias formas, ¿no? A ver si se los puedo compartir. Es un texto del año 2015, si no recuerdo, una propuesta a la reforma de justicia, donde se plantea definitivamente cambiar este sistema de elección mediante el voto popular, porque fue una apuesta científica interesante, de avanzada, otros países nos copiaron, pero en los hechos, en mi modesto criterio, y respeto por supuesto el criterio de todos y cada uno de ustedes, en mi modesto criterio no ha funcionado ni ha respondido como debería. En España, de los 12 magistrados, son 4 elegidos por el Congreso de los Diputados, ¿no es cierto?, a través de un proceso muy complicado de selección. Tiene que ser juez profesional, tiene que haber estudiado el caso de Cortes, como se denomina allá, tiene que haber sabido cantar los códigos, es un término que utilizan los españoles, prácticamente los hacen aprender de memoria para ser jueces en España, tienen que cantar el código, no dicen recitar, su término es cantar el código. Y tienen obviamente que pasar una prueba de suficiencia a cargo de las universidades para finalmente llegar al Congreso de los Diputados, y ahí se eligen a 4 bajo un sistema que finalmente puede llegar a un sistema por oposición. 4 son elegidos por el Senado. Las Cortes Españolas tienen un sistema similar a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Hay una Cámara de Diputados, hay una Cámara de Senadores, y 4 son elegidos por el Senado. 2 son elegidos por el gobierno, ¿no es cierto?, a través también de un proceso meritocrático. No es que yo elijo a mi compadre, elijo a mi amigo, elijo a mi abogado, elijo a alguien que yo conozca. No, todo es en base a meritocracia, todo es en base a la formación. No se juega en otros países con estos temas. Y finalmente, 2 son elegidos por el Consejo de la Magistratura, Consejo de la Judicatura. Allá se denomina Consejo del Poder Judicial. Así se forman en total los 12 miembros que tiene el Tribunal Constitucional español. Ejercen sus funciones por un periodo de 15 años y son movidos no en la totalidad. Ese es otro de las grandes falencias que existe. No es correcto es correcto, pero no es viable, no es recomendable que los tribunales constitucionales desaparezcan entero, que la Corte Suprema se cambie íntegramente. Tiene que haber una suerte de acompañamiento, deben irse cambiando poco a poco. Y esta lógica la tienen en estos 2 grandes tribunales constitucionales. Esta forma de elegir por meritocracia, por trayectoria, por trascendencia a los magistrados del Tribunal Constitucional o de los tribunales constitucionales, ha sido la respuesta que ha dado a la gran interrogante de cómo se controla en muchos casos el excesivo poder que tienen los tribunales constitucionales. El resultado es la meritocracia, el ascender a los cargos con una autoridad moral suficiente como para cumplir ese rol fundamental, el rol fundamental